Esta semana la sentí como una montaña rusa de emociones y me puse a pensar que a veces tiene que ocurrir lo inevitable para que abramos los ojos. Nos pasamos los días corriendo, llenando nuestra agenda de pendientes y arrastrados por una prisa que nos convence que lo importante puede esperar para después. Pero la rutina nos va adormeciendo poco a poco, hasta que un día el dolor nos frena de golpe por una dura verdad, que el tiempo no se detiene y que a veces, cuando decidimos reaccionar, ya es demasiado tarde. No esperemos a que la vida nos obligue a detenernos. La verdadera felicidad está en aprender a ver la belleza en lo cotidiano, en el silencio de nuestro hogar, en la inmensa fortuna de compartir un plato de comida en la mesa con las personas que amamos. Un hogar lleno de calma y una vida con significado no aparecen por arte de magia, se construyen día a día, siendo profundamente intencionales con nuestro amor y nuestro tiempo. No intentes rescatarlo todo de golpe cuando el vacío esté ahí. Mejor elijamos abrazar, escuchar y valorar hoy. Decidamos detenernos por amor, ahora que podemos, antes que la vida nos fuerce a hacerlo. Un aroma sencillo nos devuelve la calma. Incluso puede recordarnos ese abrazo de alguien que amamos y que siempre llevamos en el corazón. Un buen perfume no tiene que ser un lujo inalcanzable, sino un pequeño detalle que nos acompaña cada día. Me gustan mucho los perfumes Dossier porque son esa idea de vida sencilla y honesta. Tienen alta calidad y los precios son muy accesibles. Me gusta también porque son veganos, no tienen ingredientes tóxicos. Su fragancia es de alta durabilidad y es algo que yo busco en un perfume hoy en día. En esta ocasión escogí un perfume de dama y un perfume de caballero, como es este, Amber y Lavender. La verdad es como un aroma a serenidad. Tiene un aroma a lavanda que siempre nos está conectando con sentirnos relajados o con la naturaleza. Y estos dos aromas me gustaron muchísimo, amigas. Te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Amiga, gracias por estar aquí en otro video más. Si eres nueva por aquí, te agradezco y te doy la bienvenida a esta tu casita de corazón de chicas. Y a mis amigas de siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo. Mi abuelita es de Mazatlán, Guerrero, y siempre que cocino con plátano macho, piña, comidas como agridulces, me acuerdo muchísimo de ella. Y es que, ¿saben? Hubo un tiempo en el que la verdad no disfrutaba cocinar. Sentía que la cocina me controlaba a mí, en lugar de ser yo quien la disfrutara. Cuando encontré propósito en estas pequeñas cosas, descubrí, amiga, que en realidad sí me gustaba cocinar. Me di cuenta de que era una de las cosas que mejor sabía hacer y que en cada receta que preparaba ponía todo mi amor. También puedo decirte que en cada receta viven los recuerdos de mi mami y de mi mamá Julia, bueno, así le digo a mi abuelita. Y es así como de alguna manera ellas siguieran acompañándome aquí, ¿verdad? En mi cocina. En esta ocasión, amigas, voy a hacer unas tortitas de papa. Yo las hago de esta manera. Ya puse a cocer como medio kilo de papas aproximadamente.
Le puse sal, pimienta, ya puse a hervir obviamente las papas y también ya las hice puré. También me gusta mucho ponerle queso. En esta ocasión estoy utilizando queso cotija, pero regularmente me gustan mucho con el queso que se llama queso costeño. Y bueno, también le vamos a estar poniendo un huevo. Muchas he visto que le ponen pan molido, pero bueno, en esta ocasión yo solamente le voy a poner un poquito de maicena o fécula de maíz. Mezclamos todo muy bien, amigas, para que se integre pues el queso, la pimienta, la sal y la papa. Y por otro lado, en una cacerola estoy hirviendo 5 jitomates para hacer un caldillo. A mí me gustan las tortitas de papa con caldillo, amiga. El plátano macho, vamos a utilizar plátano macho. Tiene que estar madurito para que sepa muy rico tu caldillo. Y ya por aquí les voy a estar poniendo el jitomate en la licuadora sin la cáscara. Le voy a poner también un diente de ajo y bueno, todo esto lo voy a licuar para ponerlo lo vamos a guisar. Vamos a poner un poco de aceite en un sartén caliente para empezar a freír estas tortitas de papa. Ahora sí, amigas, vamos a armar las tortitas. A mí me gusta que estén chiquitas porque siento que si las hago más grande como que se me rompen. Entonces por eso me gusta hacerlas pequeñas. Me parece que aparte de las recetas, nuestro hogar y nuestra familia debe de llevar ciertos ingredientes. Por ejemplo, el tiempo, la paciencia y sobre todo, amor. Imagina primero el tiempo. Cuando estamos cocinando tenemos que lavar los ingredientes, picar las verduras, ponerle pues un tiempo para que todo hierva bien a fuego lento para que esos sabores pues se integren, ¿verdad? Y nuestro hogar igual, amiga. Nuestras relaciones, el carácter de nuestros hijos, la armonía con nuestro esposo, todo eso se va cocinando a fuego lento. Como segundo ingrediente, amiga, la paciencia. Estamos cocinando y le subimos el fuego a todo para que rápido se cocine. ¿Y qué pasa? A veces la comida se quema o queda cruda por dentro. Y a veces nos pasa eso en nuestra casa. Queremos soluciones rápidas, que todo esté perfecto, ya, rapidísimo. Y perdemos la paciencia con los procesos de los demás y con nosotras mismas. Para este caldillo voy a estar moliendo estas especias. Le voy a poner un ajo, 2 clavos de olor. También voy a poner un poquito de canela y unas 10 pimientas para empezar a moler todo. Y ahora sí, esto es lo que le vamos a poner al caldillo para que agarre un sabor delicioso. Debo confesarles que cuando me casé con mi esposo, lo que yo quería era cocinar rápido, porque como te digo, la cocina como que me abrumaba mucho y no hacía esto de moler las especias y simplemente agarraba el jitomate, le ponía un ajo, lo echaba en el sartén y le ponía unas hojas de laurel. Era según mi forma de cocinar más rápida, omitía algunos ingredientes y según mi paladar sabía igual. Pero no era así, amiga. Solamente quería escapar de la cocina y me justificaba diciendo que el sabor de la comida era el mismo. Para saber que mi sartén ya está listo, le hago esta prueba de mercurio que le llaman.
Y una vez que ya están así las gotitas bailando en el sartén o la cacerola, voy a ponerle un poquito de aceite y voy a vaciar lo que licuamos, el jitomate con un ajo. Ya que pusimos aquí lo que licuamos, también le voy a poner un poquito de agua al molcajete para que se vaya todo lo que molimos aquí. Lo vamos a poner aquí en el jitomate, amiga, y lo vamos a sazonar ya sea con caldo de pollo en polvo o con sal. En esta ocasión, bueno, como te digo, casi ya no estoy utilizando el caldo de pollo en polvo, el consomé. Así es que vamos a ponerle sal. También vamos a estar utilizando unas 2 hojitas de laurel para que suelte un sabor riquísimo. Voy a estar poniendo un poco de plátano macho, así que miren, lo voy a picar así un poco grandecito para ponérselo al caldillo. Esto le da un sabor delicioso. Mi abuelita le ponía pasitas, también le ponía piña en cubitos, pero bueno, a mí en lo personal no me gusta, por eso es que no se lo pongo, ¿no? Simplemente le pongo plátano y es una comida riquísima. Y mientras están nuestras tortitas de papa y hierve nuestro caldillo, quiero platicarte de ese tercer ingrediente, el amor. Todas sabemos que la comida que hacemos de mala gana, rápido y llena de quejas, va a notarse. Pero cuando cocinamos pensando en nutrir a los que amamos, hasta el plato más sencillo, como tal vez unas quesadillas, nos va a saber riquísimo, ¿verdad? Cuidar nuestra casa es igual. Si hacemos las cosas solo por obligación o quejándonos, pues vaciamos nuestro hogar de esa calidez que debe caracterizarlo. Hay que ponerle amor a cada uno de nuestros rincones, amiga. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que hacer que cada momento cuente. Ya que está hirviendo el caldillo, ya lo probamos, que esté bien de sal y que esté sabroso, entonces ya le vamos a apagar. Y una manera en la que yo me sirvo estas tortitas de papa es con un poco de frijoles. Le puedes poner también arroz si a ti te gusta. Pongo las tortitas de papa y encima le ponemos este delicioso caldillo de tomate. Que Dios bendiga tus alimentos. Amiga, dime cómo te gustan a ti las tortitas de papa, ¿con ensalada o con algún caldillo? Como saben, amigas, hace algunos días fuimos a Acapulco y la verdad, mientras estaba viendo estas imágenes que también guardo con mucho amor en mi corazón, quiero hacer una pausa para hablarte de algo que a veces pasamos por alto. La importancia de pasar tiempo en familia y abrazar cada instante. Hace mucho tiempo que no nos reuníamos así toda la familia. La vida nos va llevando por caminos distintos. Las responsabilidades de nosotros van creciendo y los años pasan volando. Por eso, lograr este momento fue un regalo del cielo. Al estar ahí frente a la inmensidad del mar, entendí con más fuerza que nunca que la vida es hoy y que no debemos quedarnos con ganas de nada. Hay que detenernos por las cosas que de verdad edifican nuestro corazón, y una de ellas es construir memorias con los seres que amamos. Los días malos o difíciles siempre van a estar ahí,
pero estos momentos de risas, de pláticas y de abrazos con la familia son los que sostienen nuestra vida. Siendo honesta, siempre que viajo a Acapulco, mi corazón se estruja un poquito. Es inevitable mirar y sentir la ausencia de las personas que ya partieron con el Señor. Personas que han dejado una huella imborrable en mi vida y que extraño todos los días. Pero precisamente el dolor de sus ausencias me enseña una lección muy profunda. Amiga, el tiempo no regresa. Y en lugar de dejar que la tristeza apague esos momentos, hay que decidir agradecerle a Dios con todas nuestras fuerzas por la oportunidad tan hermosa que nos da. La bendición de disfrutar cada segundo con mis hermanos, con mi familia y de manera muy especial con mi papá. Tenerlo a él ahí, compartir con él, verlo sonreír, eso no tiene precio. Estuvimos yendo con mis hermanos a comer todo lo que no podemos comer fuera de Acapulco, como este bolillo con relleno, estos bolillos hechos en horno de leña y bueno, comidas muy ricas y momentos especiales que no podemos vivir en otra ciudad. Aquí miren qué preciosas están estas flores artificiales, los colores. Es un lugar muy bonito, a este se le llama el Mercado de los Artesanos. Y hay muchas cosas hermosas como bolsas así como de palma, hay también barro, esas flores artificiales también. Y bueno, creo que este mercadito estaba lleno de mis recuerdos de mi infancia. Mira las ollitas, hija, la que tenía como la que tenía la señora, sus frijolitos calentando. Me recuerdo mi infancia. ¿Te acuerdas? Sí, traen confeti, ¿no? No dejes que el mundo apague tu brillo ni permitas que la rutina te haga postergar esos abrazos, esa llamada o ese viaje pendiente. Que no sea demasiado tarde para detenernos a fabricar recuerdos. Cuando la tormenta llegue o cuando esas ausencias nos pesen, lo único que nos va a quedar son los momentos en los que decidimos amar con todo nuestro corazón. Disfruta tu familia, haz que cada minuto cuente y guarda cada recuerdo como el tesoro más grande de tu vida. Sí. Mira, estas son así. Y te cuento que, híjole, disfrutamos mucho estar en Acapulco. Fue unos momentos que se van a quedar grabados en mi corazón por siempre. Pero ya nos toca regresar nuevamente a casita, al trabajo, al hogar, ¿verdad? Vámonos de regreso a casa, amigas. Amigas, compré unas luces que quiero poner alrededor de mi cocina porque siento que muchas veces se ve como oscuro en la cocina, entonces las compré y ahorita me van a acompañar a ponerlas. Solo quiero limpiar bien la parte de arriba con un desengrasante, la parte de los gabinetes, para que a la hora de pegar las luces, amiga, pues se puedan pegar bien y no se vayan a despegar. La verdad me encantó el resultado. Ahorita las voy a poner y me dices a ti qué tal te pareció. Amiga, quiero platicarte que hace unos días atrás no podía dormir, sentía como que tenía insomnio. Y la verdad, en esa vulnerabilidad, el refugio más fácil que tenemos es ir directamente al teléfono. Ahí nos quedamos atrapadas
deslizando video tras video, buscando quedar agotadas y cansadas para podernos dormir. Y estamos posponiendo la voz de Dios. Sentía que me decía: Cindy, deja el teléfono, ponte a orar. Y yo en mi mente le decía: unos minutos más, Señor, ahorita oro. Pero esos minutos se convertían en media hora, una hora, y mi mente, en lugar de descansar, se estaba conectando con ese ruido, el afán y la distracción del mundo. Es hermoso cuando nuestro corazón reacciona, cuando el Espíritu Santo nos acude con amor y nos hace dejar el celular, ¿verdad?, para doblar rodillas. Ese instante en el que dices: Señor, perdóname, aquí estoy. Es el momento exacto en el que decidimos no dejar que nuestra lámpara se apague de noche. Proverbios 31:18 dice: ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y es que, amiga, no hay ningún beneficio cuando nuestra mente se empieza a saturar con todo eso que vemos en las redes sociales. El teléfono es como si nos diera como una falsa anestesia, pero quiero decirte que solo la presencia de Dios nos da un verdadero descanso. Hay una bendición, incalculable cuando decidimos cambiar los teléfonos, las pantallas, por la oración. Me he dado cuenta que esos momentos en los que no puedo dormir no son una coincidencia. Muchas veces puede ser esa invitación del Padre para proteger nuestro hogar. Cuando, por ejemplo, mi esposo está de viaje o mis hijas están durmiendo, bueno, entonces yo paso por toda la casa orando. Dejar el celular y comenzar a orar por la protección de mi esposo, por el corazón de mis hijas y por la cobertura de mi hogar, me hace sentir que vigilo la marcha de mi casa, que soy como una vigilante. Ya puse las luces, amigas, ya vieron cómo quedó. Espero te haya gustado tanto como a mí. Siento como, pues sí, efectivamente más luz. Claro que no es para deslumbrarme los ojos, pero sí me gustó mucho cómo quedó, cómo se ve. Y bueno, ya ahora sí me voy a dar un ratito aquí para estudiar la palabra. Y pues me siento como si estuviera en la escuela, porque saco mi estuchera, mi libreta, mi Biblia y me pongo a estudiar. La verdad es que estos momentos te dan mucha tranquilidad, mucha paz. Me acerco un vaso de agua y ya nada me para hasta dentro de una hora y media, dependiendo de qué es lo que esté leyendo o estudiando. También mis lecturas me gusta apoyarme en una aplicación que se llama Enduring Word. Por aquí se las voy a poner en pantalla. Esta aplicación a mí me ayuda mucho a entender más los versículos. La verdad me gusta mucho, deberías probarla y decirme si te gusta o dime si ya la estás utilizando. Mateo 6:34 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dice la palabra que los días son malos y que cada uno trae sus propias dificultades. El mañana vendrá con sus propios retos, sus pruebas. Si terminamos el día conectadas a Dios en oración y lo comenzamos en su presencia, nos vamos a asegurar de que, sin importar qué traiga mañana, nos encontremos fuertes, blindadas y amadas por Él. Dios es el dueño del tiempo, el dueño de las horas y el dueño de nuestra paz. La próxima vez que el sueño se te vaya y te sientas con esa tentación de encender tu teléfono, acuérdate de tu lámpara. Dios no nos está pidiendo que no dormamos. Realmente nos regala la oportunidad de orar para conectar con Él, para interceder por tu hermoso hogar y para recibir el descanso que solo el Príncipe de Paz te puede dar.
Tu hogar es bendecido porque hay una mujer que vela por él. Gracias por acompañarme en otro video más. Las quiero mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.